Si ya se va, no divida la iglesia. No divida la iglesia donde usted está. Cuando el Señor me llamó, hermanos, al pastorado, a ser pastor hace unos años atrás, yo tuve a bien contarle lo que Dios estaba poniendo en mi corazón a una familia de la iglesia donde yo estaba. El hermano Polo, no sé si está por ahí, mi primo. Yo le conté, mira, esto ya está pasando, Dios me ha llamado al ministerio, nosotros vamos a comenzar un grupo, un estudio bíblico. No lo presioné, no, tú te tienes que venir conmigo. Yo te llevé a la iglesia, ¿te acuerdas? Aunque yo no lo llevé literalmente, entre mi hermano y yo, Dios nos usó para que él fuera a una iglesia y se convirtiera. Pero no empezamos a usar eso como recursos, como manipulación. ¿Eres mi primo? ¿Tú tienes que apoyarme? Hay gente que a veces se va de una iglesia y cree que tiene llamado y le dice a todos sus amigos, ¿ustedes tienen que irse conmigo? ¿Son mis amigos o no? Y los comienza a presionar y a invitar y a invitar y a tratar de manipular. Yo lo único que hice fue contarle al hermano Polo, esto y esto está pasando. Yo no lo presioné, no lo obligué, no le puse una pistola. Él me comentó a mí en confidencia y me dijo, bueno, nosotros ya hace algunos meses que estamos pensando retirarnos de la iglesia. Dios creo que pone las cosas en su lugar. ¿Sí? Era algo que ya Dios había puesto en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque si tú te vas de una iglesia y tú comienzas a invitar a los hermanos de la iglesia a un estudio bíblico según a tu casa, ¿cuál crees que será la reacción del pastor? Lo tomará como una agresión, como una deslealtad, como algo truculento, como algo que conlleva maldad. Y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia, por favor. Vaya conmigo a Jueces 17, 6 al 10. Vamos a ver un ejemplo, hermano, de cuando Micaías quiso tener una iglesia en su casa. Las iglesias en las casas son bíblicas. Todas las iglesias en el Nuevo Testamento han nacido así. Y todas las iglesias de hoy también nacen en una casa. Pero escuche que no todas las iglesias que nacen en casa son de Dios. Mire, Jueces 17, 6, 10, y no estoy abusando del contexto, usted puede leer toda la historia en su casa. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir a donde pudiera encontrar lugar. O sea, andaba sin rumbo. Dijo, voy a ir a vivir a donde encuentre lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. O sea, esta no era la voluntad de Dios para Micaía, ni para este hombre. O sea, este hombre se vendió por dinero, si lo aplicamos a términos más modernos, para ser el pastor de una iglesia. Todo esto surgió porque Micaía le había robado un dinero a su madre. Usted puede leerlo, y su madre puso un conjuro, una maldición sobre el que había robado su dinero. Entonces Micaía después le confesó el pecado, ay fui yo, mamá. Entonces la mamá le retiró algo así, la maldición, y ese dinero lo usaron para comprar las cosas de la iglesia, por decirlo así, ¿no? O sea, usamos este dinero para empezar una iglesia y poner una iglesia, y dice que mandó a hacer fundiciones y terafines y la ropa del sacerdote y el salario del pastor, y contrató a un hombre que andaba por ahí de vagabundo sin oficio ni beneficio, y le dijo, sé mi padre y sé mi sacerdote. Y iniciaron una iglesia en su casa. Y eso está de moda ahorita, más con el Facebook Live, hermano. Ya todo el mundo tiene iglesia en su casa y transmiten y hacen transmisiones en vivo. Yo no digo que está mal, solamente le diría a usted que usted tenga cuidado con lo que usted ve ahí. No todo lo que vemos en el internet es bueno. Nos decía ayer el maestro de escuela bíblica que el internet es algo así como una piscina donde se mete un montón de gente con un montón de suciedad, y nosotros vamos y nos tiramos también ahí. Entonces hay que tener cuidado, porque tú no sabes quién es esa persona que está hablando, cómo es su testimonio, cuál es su carácter, a quién le da cuentas, o sea, y tú te pones ahí ya a alimentarte por las transmisiones en vivo que cualquiera empieza a hacer desde sus casas, porque quieren tener una iglesia en su casa. Y no es malo que una iglesia nazca en casa, no quiero que me malcomprenda, de hecho eso es bíblico.
Pero no todo lo que empieza así es de Dios. Vea la forma en que Micaías lo inició todo. De un dinero mal habido, comprando a un sacerdote. O sea, según datos aquí en Estados Unidos que han hecho encuestas, 1,500 iglesias se cierran al mes. 1,500 iglesias se cierran al mes. ¿Qué pasó con esos 1,500 pastores? Pues no que tenían llamado, no que Dios me llamó, que vente, que no sé qué, que vente. ¿Qué pasó? Entonces tenga cuidado, porque mire lo que le pasó, hermano, a estas personas, y no lo estoy en tono de burla, sino que mire lo que sucedió. Jueces 18 al 20. Porque no todo lo que parece de Dios es de Dios, hermanos. Eso parecía de Dios. Jueces 18 al 20. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros. Vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel. Le tentaron el ego, ¿no? Dijo: sí, una familia, poca gente, una tribu, más gente. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. O sea, este hombre que Micaía había contratado y le había pagado para que fuera su pastor y pastoreara la iglesia, traicionó a Micaía. Y se fue con unas personas que entraron a la iglesia a robarse las cosas de la iglesia, y él también se fue con ellos para ser pastor de otra gente. Entonces yo me imagino que la gente que a veces iba a la casa de Micaía y que sabía que allá había sacerdote y había culto, un día llegaron y dijeron: ¿y qué pasó? Venimos al culto. Ya no había iglesia ni había pastor. Por eso le di un dato que dice que 1,500 iglesias cierran al mes. O sea, no todo lo que parece que es bendición, hermanos, acaba siendo una bendición. Este es el ejemplo, por decirlo de negativo. Ahora veamos el ejemplo positivo, porque hay gente que se va y sí tiene llamado de parte de Dios. Y esto lo vamos a ver en Josué 22, 10 al 12. Josué 22, 10 al 12. Esta historia, mientras usted la busca, vamos a leerla porque ya está en pantalla. Dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. El que ha leído este pasaje sabe que cuando ellos están a punto de cruzar el río Jordán para conquistar Canaán, van las 12 tribus, ¿ok? Pero antes de cruzar el río llegaron a unas tierras muy buenas, unas tierras muy fértiles. Entonces 2 tribus y media, que aquí dice, hermano, que eran las tribus, ya le voy a decir cuáles eran porque no quiero estar mal. Era la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Eran 2 tribus y media. Empezaron a ver la tierra y dijeron: no, hombre, ¿para qué vamos a cruzar con ustedes a conquistar Canaán si aquí está bien bonito? Nos vamos a quedar acá. Entonces las otras 9 tribus y media le dijeron: está bien, solamente háganos un favor, crucen con nosotros para ir a conquistar, peleen con nosotros porque somos un solo pueblo, crucemos el río y peleemos allá las 12 tribus contra el cananeo, y cuando conquistemos parte de la tierra ustedes pueden regresar, volver a cruzar el río, las 2 tribus y media, y estarse en el lado del río que ustedes han escogido. Entonces, ya cuando se hizo la conquista y las 9 tribus y media ya pusieron el altar y todo para los sacrificios a Dios, las 2 tribus y media que volvieron dijeron: pero ¿cómo? O sea, ellos tienen el altar y nosotros no tenemos altar. Entonces estas 2 tribus y media hacen su altar también. Y las otras 9 tribus y media, ¿cómo cree que lo tomaron? Como una rebelión. No, esto es una rebelión. O sea, esta gente se está rebelando espiritualmente. Y se prepararon para la guerra contra ellos. Eso es lo que muchas veces produce la salida de alguien que tiene llamado. Cuando alguien tiene llamado a ser pastor y las cosas no se hacen bien, produce una guerra. Por eso las cosas se deben hacer bien. El que dice: yo tengo llamado,
confirmado por Dios, por mi esposa, por la iglesia, por todo mundo que me conoce, y se va a ir, se debe de ir en paz y se debe de ir bien. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque si no se va bien, si él cuenta una versión distorsionada de por qué se está yendo, donde él se hace la víctima y el pastor me hizo esto y los ancianos me hicieron esto otro, eso es algo malo. Y se va y entonces empieza a llamar a los que se quedan, ahí se arma la guerra. Exactamente lo que pasó con esta gente. Ahora, hay dos panoramas. Una es que esta persona sí tiene llamado y no tuvo la madurez de hacer bien las cosas. Otra es que sí tiene llamado e hizo bien las cosas. ¿Cómo tiene que hacerlas? Bien. ¿Por qué? Porque cuando las 9 tribus vienen a reclamar lo que está pasando, las 2 tribus y media le dan una explicación espiritual de las cosas. Ellos vienen a hacerle guerra y las 2 tribus y media le dicen: no, nosotros no nos estamos rebelando, solamente que nosotros construimos este altar, lo puede usted leer en su casa, porque nosotros no queríamos desconectarnos de ustedes. Nosotros queríamos tener este altar para que el día que nuestros hijos crecieran y nos dijeran que quiénes somos o cómo llegamos aquí o nos hagan preguntas, nosotros señalemos este altar como el testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí ve? La intención no era mala. Entonces las 9 tribus y media comprendiendo, bueno, aclarando el punto, y se retiraron y no se hizo la guerra. Entonces muchas veces hay gente que de verdad sí tiene llamado, su intención no es mala, sino que hay un llamado de parte de Dios, hace bien las cosas, se despide bien de la iglesia, no trata de llevarse a las personas de la iglesia a menos que el pastor le diga, y eso es bíblico. Cuando alguien tiene llamado, el pastor le puede decir a alguien: llévese a estas familias para que lo ayuden, porque cómo va a estar usted solo. Eso es bíblico y así debe de ser, ¿ok? El mismo pastor debe decir: bueno, la gente más afín con esta persona son estos, y él tiene llamado de parte de Dios y va a pastorear una iglesia. Yo añadiría ahí un paréntesis que también pues no se viera a poner aquí a la esquina, ¿no? No sé, hay que mandarlo a otro estado, una hora de aquí, yo creo, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que yo esté predicando aquí exactamente lo mismo y alguien que tiene exactamente la misma doctrina, la misma teología, esté predicando lo mismo aquí en la otra esquina? Para mí no tiene mucho sentido, pero bueno, yo respeto la opinión que ustedes tengan con esto porque no hay un versículo específico. ¿Ok? Entonces vemos 2 ejemplos. El consejo aquí final es: no dividas la iglesia. Primero vemos el de Micaías, que no había llamado, no era de Dios, hizo las cosas mal, la iglesia desapareció, el pastor desapareció, y la gente que, por decirlo así, aunque la Biblia no lo dice, pensaron que estaban con él y que le iban a apoyar, quedaron en el aire porque la iglesia desapareció y el pastor también, de la noche a la mañana. Pero está el otro ejemplo donde alguien sí puede tener llamado y aunque yo en mi corazón y en mi humanidad pudiera decir: oye, está peligroso, o sea, tiene llamado, pero ya que me aclare las intenciones y que yo vea que es de Dios. ¿Cómo se aclaró el conflicto entre las tribus? Se aclaró. Ok, está bien, tengan su altar. No es una rebelión, no es una división. Es porque ustedes quieren seguirle dando la gloria y la honra al único Dios verdadero. Lo mismo se le tiene que decir cuando aquí alguien diga: yo tengo llamado a pastor. Yo soy el primero que lo voy a aplaudir. Y yo voy a ser el primero que le voy a decir: hermano, sí lo tiene, ¿no? Esa debería ser la actitud del pastor, no tratar de estorbar, no tratar de detener, porque eso es lo que crea conflictos. Cuando alguien tiene llamado y el pastor no lo quiere dejar ir, eso produce problemas en la iglesia. No, el pastor debe ser el primero en decirle a la iglesia: respeten el llamado del hermano. Yo mismo doy testimonio que él tiene llamado de pastor. Así es, por eso cuando hay orden en una iglesia, hermano, es muy difícil que una iglesia se divida. ¿Usted sabe cuál es el glue de una iglesia? La doctrina, la enseñanza bíblica. Porque usted viene con una queja, aquí está en la Biblia. Pastor, ¿por qué hacen esto ustedes? Aquí está en la Biblia. Pastor, que esto, que el otro, estoy enojado. La Biblia dice que perdone. Y a la gente no le queda más que irse como de mala manera. Entonces, pues mejor me voy de mala manera, porque si quiero buscar un argumento bíblico no tengo, así que como yo estoy mal y mi corazón está dañado, mejor me voy a como caiga. No, así no es.